Una bienvenida a nuestro hermano Elías Carrasco. No sé cuánto lo conozcan, hijo de nuestro hermano Carrasco, José, y de nuestra hermana. Están contentos de que nos acompañen esta mañana, y también nos acompaña su esposa Ingrid, y sus hijitos Adriana, Ivana y Joel. Parece que está en un campamento, ¿verdad? Bienvenidos, y Elías, sin más preámbulos, hermano, que el Señor te usa en esta mañana, y espérense, hermanos, les aseguro que no vamos a salir defraudados en esta mañana. Que Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. De verdad es una alegría estar con ustedes hoy aquí para compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. A ver si puedo abrir esto. Ahí está. Le doy un agradecimiento especial al doctor y bueno, a todos, ¿no? por recibirme de una manera tan linda. Gracias, hermano. Y hemos venido muchas veces aquí visitando, quizás participando un poco en las sociedades jóvenes, y siempre es una alegría venir aquí a la iglesia de West Suburban. Tenemos algo en común nosotros, a ver quién sabe, aparte de que mis padres están acá, que el pastor de esta iglesia, hermano, el pastor Miranda ahora es pastor de mi iglesia. Así que eso también tenemos en común. Pero bueno, el tiempo pasa y quiero, así como están, que tengamos una pequeñita oración. Padre Santo que estás en el cielo, te queremos agradecer infinitamente por darnos la oportunidad y el privilegio de compartir una vez más tu palabra libremente. Te queremos pedir especialmente te quiero pedir que tú me escondas atrás de ti, que no sean mis palabras, sino que sea solamente el Espíritu Santo que hable, Señor. Te queremos pedir todo esto, que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir el mensaje. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí se ve, ¿no? El título, Tercera Guerra Mundial, suena medio alarmista, ¿no? Medio alarmante el tema de esta mañana, pero no se asusten. Vamos a ir en buen camino. Tengo el controlcito acá. Bueno, Tercera Guerra Mundial. Los que les gusta un poco la historia o los que se acuerdan que en la última guerra mundial que tuvimos, hubo más que nada dos bandos. Por un lado estaban los aliados y por el otro lado estaban las potencias del eje. El eje le decían porque parece que Mussolini fue el que le puso ese término, porque ellos creían que ellos iban a ser el eje y que alrededor de ellos iban a dar vuelta a todas las demás naciones. Y de ahí se armó una fuerza, por lo que se conoce como el bloque de Roma, Berlín y Tokio, porque se unió Alemania, Japón e Italia. Ellos eran los más fuertes, ¿no?, en las potencias del eje. Entonces, todos sabemos, ¿no? Y les voy a contar una pequeña analogía, historia de ese momento para que se la acuerden y después nosotros la podamos usar. Imagínense que estas fuerzas, las potencias del eje, ¿no?, empezaron a invadir. Y así fue, ¿no? Empezaron a expandir. Empezaron a cobrar, a agarrar terreno, a ganar terreno, a invadir, a conquistar, a destruir, ¿no? Y una fuerza que parecía por un momento imparable, incontrolable. Pero se unieron, ¿no?, los aliados y después de un tiempo al final se pudo contener. Pero imagínense que estas potencias del eje van conquistando, ¿no? Van
ganando terreno. Y una de las cosas que hacían era agarrar prisioneros. Prisioneros, ¿no? ¿Saben cuál es el símbolo ese? Prisioneros de guerra perdidos en acción. Entonces, hubo muchos de estas personas, de estos soldados o inclusive civiles, que fueron tomados presos, prisioneros de guerra. Y estuve mirando muchos testimonios de soldados que habían sido prisioneros de guerra y que sobrevivieron y después pudieron contar su historia, ¿no? Historias tremendas que cuentan que a uno los hace sacudir, ¿no? Pero imagínense que estas potencias del eje agarran a cada lugar que van, invaden y empiezan a agarrar prisioneros de guerra, ya sean civiles, ya sean soldados, y los tienen ahí, ¿no? Entonces, llega un momento donde los aliados empiezan a armar grupos especiales, fuerzas especiales de rescate, donde estas fuerzas especiales, su misión era no ir a buscar, y habían misiones y diferentes, inclusive se ven mucho en la televisión, series o películas, donde hay fuerzas de rescate que tienen la misión de ir a rescatar a estos soldados. Por lo general en las películas son soldados americanos, ¿no?, que rescatan, porque los del eje los apresan, los encierran y los tienen esclavos, los tienen ahí presos. Entonces estas fuerzas especiales van y rescatan a esos prisioneros de guerra. Así que tengámonos esa idea en mente de esta experiencia que realmente fue real en muchas ocasiones, y cómo esa gente, lo que pasó, ¿no? Pero ahora, después de que ya les comenté esta pequeña historia, quiero pasarle a cada uno de ustedes unos lentes especiales. Unos lentes especiales que va a hacer que nosotros veamos todo ahora en otra dimensión, con otro punto de vista, que veamos lo que acabamos de decir, que lo veamos diferente. Así que, ¿quieren que les pase esos lentes especiales? Sí. Este versículo va a hacer que todo lo que digamos, lo que dijimos hasta ahora, se convierta en algo diferente. Efesios 6:12. Casi muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Dice, porque esta versión, la Dios habla hoy, mírenlo cómo dice, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Entonces ahora vemos que en realidad lo que acabamos de mencionar recién, ahora al ponernos los lentes espirituales, vemos que vamos a ver que todo lo que dijimos tiene un punto de vista ahora espiritual, porque dice que en realidad nuestra guerra no es una guerra esta versión dice, no es una guerra con gente de carne y hueso, sino que es una guerra que va más allá, que sobrepasa esa dimensión a una dimensión invisible, pero real, que es realmente contra fuerzas malignas espirituales. Fuerzas malignas espirituales. Así que podemos aplicar lo que acabamos de decir a un punto de vista espiritual. Y vamos a ir expandiéndonos un poquito más en esa idea. Pero quiero hacerle una pregunta a ustedes. Ya viendo este punto de vista espiritual, ¿no? Obviamente las fuerzas malignas, lo como acabamos de leer, son las fuerzas espirituales. Y obviamente, ¿no?, el caudillo de esas fuerzas espirituales, que es el archienemigo, el némesis de Jesucristo, Satanás. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué quieren estas fuerzas espirituales de esta guerra? ¿Qué querrán? ¿Cómo? A nosotros. Exacto, ¿no? Sí quieren destrucción, sí quieren muerte, sí quieren maldad,
pero como dice el hermano, ellos lo que quieren es a nosotros. Y vamos a apoyar esta respuesta con unas citas bíblicas y con unas citas del Espíritu y Profecía también. Por ejemplo, aquí se nos dice que en Apocalipsis 12, dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué se enfatiza en este versículo? ¡Ay! Dice, ¿de quiénes? De los moradores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ay de ellos? Porque el diablo está descendiendo a vosotros, dice, con gran ira. Otro versículo en 1 de Pedro 5:8 se nos dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que acá se nos enfatiza más o menos la misma idea, que estemos alertas, porque lo que el diablo quiere es a nosotros, atacarnos, destruirnos, devorarnos al ser humano. Y en el libro que ven ahí, porque yo no alcanzo a leer, dice, hay muchos que no comprenden el conflicto que se lleva a cabo entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres. No advierten que si quieren permanecer debajo de la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel, deben estar dispuestos a ser partícipes de sus conflictos y sostener una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas. Acá el Espíritu de Profecía nos acaba de hablar con el mismo lenguaje que nosotros empezamos hoy. Dice que Satanás lleva a cabo, está por las almas de los hombres, y que nosotros tendríamos que ser partícipes de, ¿qué dice? De una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas. O sea que acá nos acaba de resumir lo que acabamos de decir en los últimos minutos. Hay una guerra espiritual. El propósito de los malos, del lado malo, es solamente usted y yo y todos los que estamos alrededor. Y se nos insta a que nosotros seamos partícipes de una guerra, o sea, de esa guerra, seamos partícipes de esa guerra. Otro punto también, otra pregunta. Armas de combate. Cuando digo armas, quizás enseguida se les va a venir un versículo, ¿no? ¿Cuáles son las armas de combate que nosotros podemos tener? La Biblia, la fe. Hay un versículo, ¿no?, que nos resume todo eso. En Efesios 6, del 14 al 18, Pablo nos insta, nos amonesta a que nosotros nos pongamos la armadura de Dios. Y ahí nos dice, ¿no?, cada una de las partes de la armadura de Dios, y en esa imagen también se puede ver dividida cada una de las armaduras de Dios. Entonces se nos dice que nos pongamos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, después que nos pongamos el calzado, que es el calzado del Evangelio de la paz, también que usemos el escudo de la fe, que nos pongamos sobre nuestra cabeza el yelmo de la salvación, que usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y después también se nos dice que oremos en todo tiempo, con oración y súplica. O sea que acá más o menos Pablo nos está diciendo, ok, hay una guerra espiritual, porque lo que acaba de decir la guerra espiritual contra las fuerzas malignas está unos versículos anteriores a esto. Entonces Pablo nos dice, hay una guerra espiritual. Ustedes son parte, así que acá están las armas que podemos usar, que debemos usar, porque somos parte de esa guerra. Y entonces nos da, ¿no?, ahí las armas que podemos usar. Es muy bueno que siempre, ¿no?, tengamos esto en mente, porque es esencial para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la Tercera Guerra Mundial. Si es una Tercera Guerra Mundial y dijimos que no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Entonces vamos a ver, si es una tercera, tuvo que haber una primera y una segunda. Vamos a ver cómo podemos encontrar en la Biblia cuáles fueron estas guerras mundiales que se han luchado. Y guerras mundiales.
Vamos a ver, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo se imaginan que pasó la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo? Apocalipsis 12. ¿Cómo? No. La guerra, ¿cuándo habrá sido esta primera guerra espiritual en la historia de la Biblia? Ajá. ¿Cómo? Eso es una guerra universal, porque la Tierra ni siquiera existía. Estamos hablando de una guerra mundial del mundo, del planeta Tierra. ¿En el Edén? ¿Alguien más? Bueno, vamos a apoyar esta idea siempre, ¿no?, con la Biblia y con el espíritu de la profecía. Así que acá van 2 versículos. Primero, Génesis 6:17 nos dice que yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir ¿a quién? A todo ser en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Suena eso bastante mundial? ¿No? No, estamos hablando de todo el mundo acá, de todo el mundo. Ok, un versículo más, en Hechos ahora. Hechos 11:7 dice, porque por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá el autor de Hebreos nos está diciendo que Noé, por su fe, preparó el arca y por su acción condenó al mundo. Ahí se nos dice literalmente al mundo, ¿no? Y bueno, y él pudo salvarse, pero lamentablemente no muchos eligieron hacer lo mismo. Ahora vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía muy interesante. Dice, Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios, pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra. Y a él preservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y advertir al mundo acerca de su próxima condenación. Deme un segundito porque lo voy a poner acá para poder leerlo mejor. Bueno. Después dice, Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. Hasta el mismo año cuando el diluvio cayó, todavía vivía Matusalén. Y hubo otros que creyeron en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas de éste cayeran sobre la tierra. Condenó al mundo por su predicación y su ejemplo al construir el arca. Así que Noé realmente no le fue tan mal a Noé, ¿no? Porque muchos pensamos, Noé solamente salvó a él, a su familia. Pero el Espíritu de Profecía nos dice que hubieron muchos más que creyeron en la predicación de Noé, que le ayudaron a construir el arca. Imagínense por cuánto tiempo Noé construyó el arca. Pero que murieron antes de que el diluvio cayera. Pero acá se nos dice que también que fue algo mundial, que fue al mundo entero. Así que, obviamente, Noé, al predicar su mensaje de arrepentimiento, de llamado a la gente, ¿no?, a servir a Dios, él tuvo una lucha espiritual
con el mundo también, porque él estaba luchando contra las fuerzas espirituales para que la gente aceptara el mensaje. Así que aquí vemos cuál fue la Primera Guerra Mundial. Ahora la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿cuándo pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial donde se abarcó, según la Biblia, a todo el mundo? Vamos a leer, porque el tiempo pasa. Miren lo que dice Mateo. Lo que dice Mateo 28, 19. Id pues, haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versión Dios habla hoy. Jesús le está diciendo en esta gran comisión a sus discípulos que vayan y que hagan discípulos a todos los habitantes del mundo, dice esta versión. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice, Hechos 17:6, y al no hallarlos, trajeron a Jasón. Los judíos que no aceptaban a Pablo, los estaban persiguiendo, creo que lo habían perseguido hasta Tesalónica, y estaban buscando a Pablo para agarrarlo, encarcelarlo, hacerle alguna cosa, ¿no? Pero dice que con Pablo, en el grupo de Pablo, estaba un señor que se llamaba Jasón y otros más. Entonces fueron, dice acá, a la casa de Jasón a buscarlo. Dice, y al no hallarlo, como Pablo no estaba, se había ido, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo también han venido acá. Acá están diciendo que el mensaje cristiano que se estaba expandiendo, se quejaron los judíos porque dice que estaban trastornando al mundo. O sea que hubo una expansión bastante grande cuando empieza el cristianismo en los tiempos de nuestros padres cristianos, ¿no? Pero para leer ahora, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía también. Dice, la tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del Evangelio. Se les había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas de Cristo, que Cristo trajo a los hombres. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. Y miren lo que dice ahora. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el Evangelio en una sola generación. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo cómo fue ese movimiento pionero del cristianismo. Jesús les dijo que hagan eso, los judíos se quejaron de que ellos estaban haciendo eso, y acá se nos dice que realmente eso fue lo que ocurrió. Hubo una guerra mundial espiritual en ese momento que se luchó, cuando los padres del cristianismo llevaron el mensaje a todo el mundo en esa generación. Ahora, la pregunta que sigue, ¿cuándo es la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuándo será? ¿O cuándo es? ¿O cuándo fue? Vamos a ver el versículo en Mateo. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ok, acá lo dice clarito. Antes del fin va a haber una tercera guerra mundial espiritual, está diciendo Jesús. Antes del tiempo del fin va a haber una tercera guerra mundial espiritual. Miren lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 14:6, bien conocido. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, es básico para el adventista. Y se está diciendo en este versículo que el último mensaje a la humanidad, el último llamado a la humanidad para llamarlos a Dios, iba a ser mundial, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se nos dice la misma idea.
el último mensaje, antes del tiempo del fin, va a haber una guerra mundial. ¿Cuándo será ese tiempo? Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo es eso. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Dice, nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra. Tenemos ante nosotros una gran tarea, la obra final de dar el último mensaje de amonestación a un mundo pecador. Hay hombres que serán tomados del arado de la viña, de los varios ramos de trabajo, y enviados por el Señor para dar este mensaje al mundo. Hermanos, estamos nosotros ahora mismo, usted y yo, esta generación, estamos viviendo en ese momento profético, en ese momento bíblico, en ese momento que se nos dice que hay una guerra espiritual mundial. Porque después de esto se acabó, hermanos. Después de esto se acabó. Después de esto viene Jesús y que estamos bien prontos a que eso suceda. Amén. Entonces, recopilando todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, se nos insta a que nos demos cuenta de que estamos en una guerra espiritual, ustedes y yo, querramos o no. Se nos insta a que nos apoderemos de estas armas espirituales y que nosotros hagamos nuestra parte. Ahora, hay un grupo especial el cual va a ser más atacado que otro en esta guerra mundial. ¿Quién será? Apocalipsis 12:17 lo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y fue a hacer qué, dice? Guerra. Guerra. Estamos hablando del mismo lenguaje. ¿Se fue a hacer guerra contra quién? Con el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quiénes son ellos? ¿A quién Satanás le va a hacer guerra más fuertemente en la tercera guerra mundial espiritual? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía, hermanos. Ok, a ver si podemos, si puedo manifestar mi pensamiento. Hermanos, sea adventista o no, sea de cualquier religión o no tenga religión, usted está siendo partícipe de una guerra espiritual mundial, porque después de esto se acabó. Ahora, si usted es adventista, más sería nuestra forma de, nuestra reacción de alerta, de urgencia, porque no solo se está haciendo guerra a la humanidad, sino que Satanás está empecinado con un grupo especial. Y ese grupo especial, nosotros creemos firmemente que es el pueblo adventista del séptimo día. ¿Amén? Así que, la pregunta que sigue a todo esto que acabamos de decir ahora, lo mismo que cuando Pedro predicó en Hechos 2 y les dijo, ustedes mataron a Jesús y les dijo, arrepiéntanse, y los hermanos dijeron, ¿ahora qué haremos? ¿No? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué piensan que tenemos que hacer? Prepararnos como si fuera el último día, tomar las armas. Pensemos un poquito en este lenguaje bélico del cual estamos hablando. Estamos hablando de que tratemos de conectar la primera historia con lo que estamos diciendo hasta ahora. Satanás y sus fuerzas malignas empezaron a invadir y tomar terreno, a ganar terreno, a conquistar, a destruir, a encarcelar, a tener prisioneros a los seres humanos. Y él está empezando a invadir todo, bueno, ya tiene todo el mundo invadido. Pero hay unas fuerzas aliadas, hermanos. Hay un grupo de gente especial, el cual Dios ha preparado en el último día, en el último momento, para llevar ese mensaje. Pero especialmente, Dios tiene un grupo de fuerzas especiales de rescate, hermanos. Fuerzas especiales de rescate que tengan la única misión de ir a rescatar a los prisioneros de guerra. Amén.
Ok, si nosotros decimos que pertenecemos a ese grupo, hermano, entonces, ¿qué necesita un soldado cuando va a la guerra? A ver, usted, a la guerra, ¿así nomás? Entrenamiento, hermanos. Entrenamiento es básico. No podemos... Pobrecitos los argentinos cuando fueron a luchar contra los ingleses por las Islas Malvinas. 16, 17, 18 años a la guerra, vayan a pelear. Una masacre total, pobres miles y miles de argentinos menores de 20 años murieron contra las fuerzas inglesas que tenían años de... No tenían entrenamiento, hermanos. Ok, necesitamos entrenamiento. ¿Qué les hace recordar esta imagen? Este es el lugar santo del santuario. Pero acá hay 3 de las armas que acabamos de leer en Efesios. Tenemos acá las sandalias, tenemos la espada y la oración. El lugar santo del santuario representa simbólicamente la santificación del cristiano. Así como el atrio significaba la justificación, el lugar santo significa la santificación del cristiano. El cristiano va a ir creciendo en su vida espiritual a medida que usa estas armas que el lugar santo simbolizaba para cada uno de nosotros. La espada del Espíritu, el pan que representa la palabra de Dios. El altar de incienso que representa nuestras oraciones y el candelabro que representa la testificación. Pablo dijo las sandalias del Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros si no nos hacemos de estas 3 armas activas, no ya pasivas, porque quizás la salvación, la verdad, la fe, pueden ser armas pasivas, ¿no? Pero las armas activas, las cuales podemos usar diariamente y debemos usar, que nos van a hacer crecer en nuestra vida espiritual, son específicamente estas 3: oración, estudio de la Biblia y testificación. Ahora, las 3 son importantes y las 3 son imprescindibles, hermanos. Por ejemplo, ¿cuál es la forma más segura de apoyar algo en el piso? Se llama trípode. Porque si ustedes ponen quizá de dos patas, no sirve. De 3 patas queda perfecto. Por eso inclusive el pie del ser humano tiene 3 puntos ¿no, doctor? A ver si... De apoyo, ahí está, de apoyo. Si usted pone 4 patas, quizá no el desnivel del suelo o quizá empiece a, ¿no? Siempre, ¿cuántos tienen una mesa que les hace así? Tuc, tuc, tuc? Porque a veces es desnivel o una pata es más corta que la otra. Pero cuando tenemos 3, es muy difícil que eso caiga. Ahora, si nosotros a ese trípode espiritual que nos enseña acá el lugar santo, como que a una patita la cortamos un poco, ¿no? Quizás no es tan importante. ¿Qué pasará? ¿Nos caemos? Tendemos que, hermanos, si usted ora, muy bien, perfecto. Si usted estudia la Biblia, perfecto, amén. Pero hermano, si usted no da testimonio, no da testificación, ¿qué pasa? ¿Sirve de algo? ¿Podemos crecer nosotros espiritualmente? Una vez un pastor dio también un ejemplo de un explosivo. Tenemos la pólvora, tenemos la mecha y tenemos el fuego. ¿Podemos hacer algo con la pólvora y la mecha solos? No. ¿Y la mecha y el fuego solos? No, se quema y no. El explosivo, si traemos el fuego al explosivo, ¿no? Se hace un desastre ahí. Pero si juntamos los 3, va a ser útil, va a servir para nuestro propósito. Lo mismo, hermanos. Si nuestra la proporción en nuestra vida espiritual de lo que es el evangelismo no está al nivel de nuestra lectura bíblica y nuestra oración, hermanos, tenemos que mirarnos en un espejo espiritual y decir, ok,
en esto estoy bien, pero en esto me falta un poquito, ¿no? Y no solamente para decir, oh, yo hago obra misionera, o yo hago evangelismo, porque hermano, es básico para el entrenamiento del cristiano, es básico para el crecimiento de una vida espiritual, el cual nos va a preparar para ser parte de esas fuerzas de rescate que Dios quiere en estos últimos tiempos. Así que hay una gran misión que todos conocemos, que se nos fue dada por nuestro máximo comandante, nuestro líder, al cual nosotros seguimos de todo corazón, ¿no? La gran misión, Mateo 28, de 19 al 20, donde nos dice lo que acabamos de leer hace poquito. Nuestro comandante nos dice, vayan al mundo, porque hay una guerra espiritual mundial, y traten de rescatar a todos los prisioneros de guerra que puedan, ¿no? Enseñándoles, vayan y hagan discípulos, ¿no? Y después enseñándoles todas las cosas y bautizándolos, enseñándoles todo lo que yo les he dicho a ustedes y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la misión, hermanos, del pueblo remanente. Esa es la misión, no hay otra misión, no hay otra cosa en cual nos tendríamos que enfocar. Bueno, vamos a enfocarnos en no sé, tantas cosas, ¿no? Quizás programas de escuela sabática, programas de esto, programas de lo otro, gastemos tiempo en esto, gastemos tiempo en lo otro. Pero eso, y no digo que está mal, porque si no hay cosas así en la iglesia, qué feo, ¿no? Pero ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el punto de enfoque que Jesús mismo nos dijo que tendría que ser? La evangelización, la testificación de ese grupo especial. Y esto no es solamente para los adventistas, porque cuando usted, siendo adventista, siendo cristiano o no siendo de nada, se da cuenta de que cuando usted mira las noticias, cuando mira a su alrededor en la calle, cuando va a su trabajo, cuando está en la escuela, cuando usted se da cuenta, empieza a percibir que hay una guerra espiritual alrededor de usted que ya no puede evitarse de ver, que es obvia, y usted se da cuenta que está en una guerra, entonces el llamado, esta misión es para cualquiera, porque ¿quién no quisiera ser parte de ese grupo especial de rescate? Obviamente, ¿no? Empezando a entrenarse diariamente, empezando a congregarse con la gente que piensa igual que usted. Pero si usted es adventista del séptimo día, esto tendría que ser básico para usted. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Le voy a dar 3 razones o quizás 4. Cuando usted se bautizó, le leyeron un voto bautismal al cual usted dijo acepto, ¿no? Y en la pregunta 7, a usted se le preguntó, si es adventista, ¿no? ¿Anhela usted la pronta venida de Jesús, que San Pablo llama la bendita esperanza, cuando esto mortal se vista de inmortalidad? ¿Es su propósito prepararse personalmente para encontrarse con el Señor y al mismo tiempo hacer todo lo posible para dar testimonio de su amorosa salvación, usando sus talentos en el esfuerzo personal de conquistar almas, con el fin de ayudar a otros a prepararse para su gloriosa aparición? ¿Y usted dijo? Sí, acepto, hermano. Esto es básico, esto no es, el hermano trajo algo nuevo, ¿no? Esto es básico para un adventista. Fíjense que también el adventismo tiene 28 creencias fundamentales. Y una de las creencias fundamentales dice así, la número 13, el remanente y su misión. Ya en la parte final de la creencia dice, este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la proximidad de su segundo advenimiento. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles del Apocalipsis 14, lo que acabamos de ver. Coincide
con la obra del juicio en el cielo y trae como resultado el arrepentimiento y la reforma sobre la tierra. Cada creyente es llamado a tener una parte en esta testificación mundial. Hermanos, estamos hablando siempre en el mismo lenguaje. Una participación es una de las creencias fundamentales del adventismo, hermano. Si yo, Elías Carrasco, veo que estoy flaqueando en esa parte de lo que es la evangelización, el testimonio, hermanos, tengo que decirme, ok, me estaba durmiendo un poquito. Ahora sí, ¿no? Una más. Ahí la Iglesia Adventista tiene declaraciones oficiales que ustedes la pueden encontrar en el internet, declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bajo el artículo compromiso total con Dios, se nos dice, realmente el mandato espiritual es sencillo: id, enseñar, bautizar, hacer discípulos. Los feligreses responsables en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos los obreros de la Iglesia deben recordar que cada uno tendrá que rendir cuentas ante Dios en relación con este mandato. ¿Cuál mandato? La gran misión. Algún día, en el gran tribunal, el Señor preguntará, ¿qué has hecho apoyando mi gracia con tus dones, tus talentos, con las oportunidades que te di? El compromiso total con Dios exige el cumplimiento de esta comisión. El compromiso total con Dios exige el cumplimiento de esta comisión, que sigue siendo la base de la única y verdadera medida del éxito. Hermanos, con lo que acabo de leer, podemos ver que esto es básico en el adventismo. Y nosotros, como parte de este pueblo, eso tendría que ser básico en nuestras vidas, y nosotros tendríamos que tener un enfoque, ¿no? No me sale la palabra, estar más arraigado de esta idea que a veces, y yo primeramente, ¿no? Se nos va un poquito por ahí, a veces se nos va y tenemos oportunidad, como dice acá, de testificar y la próxima. Y quizás se nos va la urgencia en la cual vivimos y la urgencia de que esa persona es un prisionero de guerra de Satanás. Y usted tiene la misión y de a poquito va teniendo la capacidad de rescatar a ese prisionero de guerra. Y vamos a leer una cita más, pero esta vez viene de la lección de escuela sabática, la cual es muy importante para este mismo tema, ¿no? Discipulado. Fíjense lo que dice el sábado en la lección 11. Y acá hacemos un enlace a la otra parte de lo que quisiera compartir hoy, esta mañana. Fíjense que dice, aunque enseñar y entrenar están relacionados, fíjense lo que dice, aunque enseñar y entrenar están relacionados, enseñar generalmente se refiere a la comunicación del conocimiento, o sea, verbal, ¿no? Teórico. Mientras que enseñar sugiere la formación o la calificación por medio de la práctica y la disciplina, por medio de la práctica y la disciplina. La preparación de los discípulos para el liderazgo ciertamente involucra recibir conocimiento, obviamente, ¿no? Sin el conocimiento, ¿qué vamos a salir a hacer? Sin embargo, el crecimiento espiritual era prioritario. Ellos necesitaban adquirir experiencia en las cosas de Dios, en la fe, en las dificultades, en la santificación, en el sacrificio propio, junto con una comprensión intelectual de las doctrinas y la teología. Básicamente se nos está diciendo acá que no es solamente la información, no es lo único que necesitamos, sino también la formación.
No solo el conocimiento, sino la preparación, la experiencia. Fíjese que ahí le subrayé. Necesitaban adquirir experiencia. Aparte del conocimiento necesitamos adquirir experiencia, hermanos. Ahora, esto es la parte del frente de nuestra lección, ¿no? El discipulado. El discipulado, ya vamos con la lección, vamos a empezar a la lección 10, ¿no? Ok. ¿Cuántos discípulos hemos traído después de 10 lecciones del discipulado? A ver. Y esa pregunta va para mí también. ¿Cuántos discípulos? Ya hicimos 10 lecciones del discipulado, ¿no? ¿Cuántos discípulos tenemos? Quizás que, ¿no? Necesitamos lo que acá nos está diciendo, la experiencia. Ahora, hermanos, a ver, vamos a hacer esto un poquito práctico. ¿Qué clase de experiencia? Yo les voy a contar algo, pero no es para hacer alarde. Oh, miren, el hermano sí, de verdad hace lo que dicen. Pero un testimonio personal. El verano pasado, todos los sábados, me iba a un supermercado mexicano y me ponía ahí una mesita y un montón de centinelas y caminos a Cristo y cosas así. Hasta a veces me llevaba a mi hijo y a la gente que salía, ¿no? Repartir, decirle, mire hermano, ¿no? Mire señor, mire señora, esta revista habla de la familia, habla de la salud, habla de cosas espirituales, habla de la Biblia. Léalo cuando tenga un tiempito que les va a hacer bien. Cosas así sencillitas, ¿no? No ir a predicar ahí con un megáfono, Cristo viene. Aunque el que quiera hacer eso y tiene el don, amén, adelante, ¿no? Pero no todos tenemos los mismos dones o las mismas capacidades, ¿no? O si no, cuando ese lugar estaba, porque siempre a veces iba gente a vender CDs o películas, cosas así. Entonces cuando estaba así me iba a otra calle bien transitada, hispana, me estacionaba el auto de un lado, hacía media hora de un lado de una mano y media hora del otro lado. Y a la gente que pasaba, revistas, acá, allá, a la gente que preguntaba, obviamente no empezaba a hablarle más. Y al principio, le digo esto porque al principio me daba cosas, ¿qué me van a decir? ¿Se me van a reír? ¿Me van a rechazar? Pero hermanos, acá lo acabamos de leer, ellos necesitaban, ¿qué decía? Experiencia, no solo conocimiento, sino experiencia. Y eso es lo que yo me di cuenta que me pasaba. Empecé a agarrar experiencia, qué responder, qué decir, cómo esto no me funcionó, voy a intentar esto. Esta frase no tiene mucho éxito. La persona me preguntó esto, no lo sabía, lo voy a investigar, así la próxima persona que me pregunte sé qué responderlo. O sea, experiencia, algo práctico, ¿no? Entonces, como veíamos, no solamente información, hermanos, no solamente información, sino formación, crecer en una experiencia. Hay muchas formas. Por ejemplo, usted puede, cuando se levanta, puede pedirle a Dios que le dé una cita divina. Dios, ayúdame hoy a que tenga una cita espiritual, que yo pueda hablarle a alguien. Siempre estar preparado con alguna literatura, con algo, ¿no? Algún folletito, para siempre estar listo ahí con sus herramientas de la guerra. O puede ser algún evangelismo organizado, como se hace en la iglesia, ¿no? Alguna campaña evangélica, semana de oración, etc. O testificación personal, intencionada. Por ejemplo, hoy voy a ir a visitar a mi hermano, o hoy voy a visitar a mi compañero de trabajo, o sea, una cita intencionada. O inclusive usted mismo puede tener un ministerio, juntarse con algún hermano, hacer un pequeño ministerio de lo que sea. Yo, por ejemplo, me hice una página en internet y ahí siempre pongo temas que tienen que ver con eventos mundiales relacionados con el espíritu, con las profecías y la Biblia y cosas así. O sea,
Hay diferentes cosas que cada uno puede hacer de acuerdo a sus gustos, a sus habilidades, porque hermanos, evangelismo no es solamente un evento que se hace 1 o 2 veces al año. Cuando la iglesia dice vamos a hacer evangelismo, enseguida, un evento, vamos a prepararnos para hacer un evento grande, vamos a invitar. Hermanos, quisiera que entendamos que si sacamos algo de esto, que hermanos, estamos en una guerra. Cuando usted está en estado de guerra, es un estado de guerra constante, diario. No es, estamos de guerra dentro de 3 meses y ya está, se acabó. Cuando usted está en estado de guerra, es un estado de guerra constante. Lo mismo la testificación. La testificación no tiene que ser un evento, sino un estilo de vida. El evangelismo no tiene que ser solamente un evento en una fecha específica, sino tendría que ser un estilo de vida de cada uno, de cada cristiano, de cada persona que decida ser una parte de ese fuerzas especiales de rescate. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a leer unas citas. Ay, cierto que la tengo que leer de acá porque no alcanzo a ver hasta ahí. Vamos a leer unas citas del Espíritu Profecía que me parecieron muy, muy, muy buenas. Muy buenas. Miren lo que dice. No tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros y a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor, para que no puedan hacer lo que le es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una, ¿qué dice? En una guerra agresiva. Estamos hablando siempre en el mismo lenguaje. Dice, debemos mirar bien frente nuestra obra, bien frente así, y avanzar como sea posible tan rápidamente en una guerra agresiva. Sigue diciendo, por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo y con paso furtivo. Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora. Como un lobo que se apodera de su presa, tenemos amonestaciones que podemos dar ahora, una obra que podemos hacer ahora, pero pronto ello será más difícil de lo que podemos imaginarnos. No tengo que comentar en esto porque está bien claro, ¿no? Estamos en una guerra, tenemos que avanzar y mirar nuestro objetivo de frente, porque Satanás está dando paso furtivo. Mientras ustedes duermen, hermanos, el diablo está tratando de hacer lo que más pueda para aprovechar las ventajas que nosotros le damos a él. Y dice, una guerra agresiva. La otra cita dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad. ¿Cuándo es ese tiempo de paz y prosperidad? Ahora mismo, gracias a Dios todavía, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar y retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado o a solas. Ahora miren lo que dice, y esto es triste. Es triste si nos encontramos en esta situación nosotros en el futuro, pero ahora tenemos la oportunidad, ¿no?, de darnos cuenta, ¿no? Dice, descuidaron de obtener la experiencia, lo que acabamos de decir, descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia. Y su alma queda recargada de remordimiento, ¿por qué? Por las oportunidades despreciadas y los privilegios descuidados. Carecéis de la experiencia y eficiencia que podríais tener, pero antes de que sea demasiado tarde, os ruego que despertéis. No demoréis más, el día está casi terminado. Wow, qué bueno que todavía estamos, ¿no?,
que todavía tenemos oportunidad y que no estamos en ese momento futuro cuando dice que nos dé remordimiento por las oportunidades despreciadas y los privilegios descuidados de no haber obtenido la experiencia que podría habernos ayudado en ese momento. Y la última cita que les quiero leer, hermanos, porque esta cita, después de todo lo que hemos dicho, nos da un sentido de emergencia, de urgencia, ¿no? Por lo menos a mí me da un sentimiento de sacudón, ¿no? Porque yo sé personalmente que quizás estoy fallando un poco en este tema. Pero ahora algo lindo. Miren qué lindo que es esta cita. Y con esto vamos a terminar. Dice: los redimidos encontrarán y reconocerán a aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, dirá alguno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y tú viniste a mí y me trajiste mi atención al precioso Salvador como única esperanza mía, y creí en Él. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué lindo que se nos diga eso, ¿no? Otros dirán: yo era pagano en tierras paganas. Tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora le veo cara a cara. Estoy salvo, eternamente salvo, para contemplar siempre a aquel a quien amo. Entonces lo veía únicamente con los ojos de la fe, pero ahora lo veo tal cual es. Puedo expresar ahora mi gratitud por su misericordia redentora a aquel que me amó y lavó mis pecados con su sangre. Imagínense, hermanos, que los prisioneros de guerra se nos acerquen y nos digan estas palabras. Otros expresarán su gratitud a los que alimentaron a los hambrientos y vistieron al desnudo. Cuando la desesperación envolvía mi alma en la incredulidad, el Señor os envió a mí, dirán, para decirme palabras de esperanza y consuelo. Me trajiste alimento para mis necesidades físicas y me abriste la palabra de Dios, despertándome para que viese mis necesidades espirituales. Me trataste como a un hermano, simpatizaste conmigo en mis tristezas y alentaste mi alma herida para que pudiese asir la mano de Cristo que se extendía para salvarme. Yo ignoraba que tenía un Padre en los cielos que se interesaba por mí, y vosotros me lo enseñasteis pacientemente, me leísteis las preciosas promesas de la palabra de Dios, inspiraste fe en que me salvaría. Mi corazón fue enternecido, subyugado, quebrantado, mientras contemplaba el sacrificio que Cristo había hecho por mí. Tuve hambre del pan de vida y la verdad fue preciosa a mi alma. He aquí, salvo, eternamente salvo, para vivir siempre en su presencia y para alabar a aquel que me dio su vida por mí. Servicio cristiano. Qué palabras, ¿no? Tan lindas. Yo creo que van a ser, después de las palabras que Jesús nos va a decir, estas van a ser unas palabras más lindas, hermanos. Y ojalá que este pensamiento sea para nosotros una realidad, hermanos. Si de todo lo que dijimos se olvidan, acuérdense de que estamos en una guerra mundial. Como pueblo remanente tenemos una misión especial, de ir a rescatar a los prisioneros de guerra que están bajo el poder de Satanás. Y que al final de todo esto, cuando todo ya se haya dicho y hecho, que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, hermanos, el versículo que leyó nuestro hermano dice, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Está hablando de una batalla, de una guerra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros podamos decir esto, hermanos, para que Jesús mismo, nuestro comandante, nuestro líder, nos pueda decir estas palabras.
Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que este pensamiento, hermanos, sea una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Elías, por recordarnos la misión y el compromiso que cada uno tenemos como cristianos, ¿verdad? Como conocedores de esto. Hermanos, vamos a terminar nuestro culto de adoración en esta mañana entonando las estrofas del himno número 181. A las estrofas de la música, por favor, nos ponemos en pie, por favor. Esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, fe en la promesa del Señor. Cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor. Amén. Oremos. Padre Celestial, en este momento venimos ante tu presencia una vez más, con el rostro inclinado en reverencia, en señal de respeto, porque reconocemos que tú eres creador y sustentador de todo lo que en este mundo existe, y que también tú has enviado a tu Hijo, el cual ha sido nuestro líder, el cual ha sido nuestro maestro, el cual nos insta a que nuestra vida espiritual pueda ir creciendo, que podamos ir entrenando para ser partícipes de una guerra que, aunque querramos o no, somos parte. Te queremos pedir que podamos tener las fuerzas y el ánimo y que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder tomar estas armas que tú nos aconsejas en tu santa palabra, que podamos tener una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios y también de la misma manera y de la misma proporción que podamos tener una vida de testificación, una vida de evangelismo, que podamos compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que podamos compartir cómo Cristo ha cambiado nuestra vida,
nuestra naturaleza carnal y la ha convertido en una naturaleza espiritual. Que podamos compartir eso con los demás y que podamos salir, no al mundo, no a otros países, quizá no a otro continente, sino a nuestro barrio, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, y podamos ser, Padre Santo, esas fuerzas espirituales de rescate y poder rescatar a estas almas prisioneros de guerra de Satanás. Te queremos pedir que este sea nuestro pensamiento y que podamos aplicar esto en nuestras vidas. En el nombre santo de Jesús, el Mesías. Amén.